Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y este es el tercer episodio de la introducción al pensamiento de Fichte. Llevo 2 semanas literal sin grabar ningún vídeo, no porque no haya tenido tiempo, porque eso no sería hacer justicia a la verdad, sino porque no me he animado. Como podéis ver por el contexto espacial que me rodea, no estoy en la misma habitación, lo cual significa que se han venido cositas y que he estado más liado, ocupado, maniatado y crucificado por el tripalium, ¿no? Por el trabajo, en fin. Cosas que no vienen a cuento porque ustedes vienen aquí a escuchar, a verme, a conocer el pensamiento de Fichte o al menos pues tener una visión introductoria de la mano de un servidor. Bien, nos quedamos en el último capítulo, si mal no recuerdo, por la cuestión política de Fichte. Bien. Y dijimos que en 1793, pues Fichte publicó un texto que se llamó Contribución a la rectificación del juicio público de la Revolución Francesa, donde muestra una crítica un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más fuerte y un poquito más argumentada que la crítica expuesta por Kant hacia la Revolución Francesa, porque Kant se mostró partidario de la Revolución Francesa en su aspecto formal o ideológico, puesto que la revolución burguesa liberal del estallido revolucionario de 1789 en Francia, en París, ¿no? La Bastilla, toma la Bastilla. La cuestión es que, como detrás de la revolución burguesa liberal estaba la Ilustración, pues Kant, a un nivel formal, sí que se mostró partidario de dicha revolución. Pero, desde un punto de vista práctico, sí que es verdad que se mostró ciertamente reticente a la cuestión del terror, de la violencia y de la ejecución. Es decir, que Kant se mostró partidario de los ideales y de la ideología que estaba atrás el estallido revolucionario, pero no de su ejecución. Ejecución del rey. Pero bueno, supongo que esto, a bote pronto, tampoco es importante. La cuestión: ¿cuáles son los recelos con respecto al estallido revolucionario por parte de estos pensadores alemanes? Yo creo que fundamentalmente el problema está en el carácter individualista de la Revolución Francesa, ¿no? Porque digamos que esta reivindicación de la libertad estaba orientada al individuo. Y va a haber ciertos problemas en el siglo XIX con respecto al individualismo como forma de autonomía. Porque digamos que este tipo de revoluciones, aunque estén basadas en la nación y en el pueblo, en el fondo generan sociedades atomizadas y fragmentadas que digamos que menoscaban el sentido de comunidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los motivos que Fichte da para mostrarse contrario a la Revolución Francesa? En primer lugar, el terror, ¿no? La cuestión de los recelos de los jacobinos y de los... ¿cómo se llamaban estos señores? La canalla, ¿no? La canalla, los canallas. Los que iban por ahí disfrazados, bueno, disfrazados no, que era el... Disfrazados digo yo porque, claro, no los identifico como personas normales, pero bueno, la canalla, lo que se llama la canalla. Por eso, el terror de la canalla y el individualismo. O el problema, el impedimento para configurar un pueblo o una nación o una comunidad sólida entre individuos aislados, puesto que esto es algo imposible. Entonces, la pregunta sería,
además de estos dos problemas, desde dónde reflexiona Fichte acerca de la Revolución Francesa. Y su punto de partida sería la idea de los derechos inalienables. Es decir, que el derecho a la revolución no se justifica en ninguna parte. Porque este estallido espontáneo, vamos a decir espontáneo, que no fue tan espontáneo, porque nada es espontáneo en esta vida. Bueno, quizás sí, ¿no? Quizá hay cierta inmediatez en algún acto que sea espontáneo. Pero bueno, esto no viene a cuento, esto son cuestiones que no importan ahora mismo. La cuestión es que la actividad espontánea del yo y la actividad propia del yo no forma parte de un principio práctico para la acción, ¿no? Sino que tiene que llevar cierta deliberación y cierta consideración acerca del deber. Bien. El yo es una práctica con un derecho inalienable. Es decir, inalienable significa que no se puede ceder a otro. Y no se puede renunciar a él, sencillamente. Porque pertenecemos a nosotros mismos. Somos dueños de nuestro propio ser. Esto no tienen que venir los existencialistas a que nos lo digan, porque ya lo sabía Fichte y Kant seguramente antes de él. Entonces, otorgamos el poder a un Estado y nos tutela ese Estado de manera voluntaria, como bien supo Lavoisier. Entonces existen ciertas condiciones, y estas condiciones pues vienen dadas pues por el teórico del contrato social por excelencia, que es Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau para los amigos franceses. Entonces, la cuestión es que hay una cierta censura al contrato social, porque el derecho a la revolución es una cuestión individual y cualquier individuo puede ejercer su derecho a incitar a la revolución a sus conciudadanos. Y esto se contrapone a la idea de revolución como necesidad social, sencillamente, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que la libertad no puede ser objeto de renuncia, entendiendo libertad por libertad de pensamiento o expresión. Es decir, que el Estado no puede coartar la razón y por ende no puede coartar la moralidad, es decir, a Dios, porque ya vimos que en Fichte Dios y la razón pues al final eran uno, existía una cierta sinonimia, ¿no? Un paralelismo muy exacto y por tanto la ley moral no puede ser regulada por el Estado. No puede. Y por tanto el ser humano tiene derecho a destruir el Estado, ¿no? Es decir, que tiene derecho a la revolución, como renuncia al pacto social. Esto desde el punto de vista rousseauiano. Porque existe una especie de derecho de resistencia activa contra la injusticia, que sería legítima, siempre y cuando las condiciones del pacto no hayan sido satisfechas por el Estado que garantizaba o prometía dichas libertades. Entonces, la cuestión es que el Estado tiene un contrato con los individuos, pero dicho contrato es revisable. Es decir, que los individuos en cualquier momento pueden decir: discúlpeme, el artículo 5 de la Constitución no se está cumpliendo y en dicha medida pues quiero revisar la Constitución y quiero volver a hacer otra y firmarla, ¿no? No voy a cumplir algo que no se está cumpliendo, no voy a estar obedeciendo algo que no me garantiza lo que yo he firmado. Es cosa lógica por otra parte. Entonces, la cuestión es que la historia la hacen los seres humanos que se percatan de las injusticias y los incumplimientos del contrato. Entonces, la cuestión es: ¿quién decide el hecho de que se está violando el contrato social o los derechos inalienables del individuo? Y el que decide si se está violando o no se está violando, el criterio para decidir si el contrato está siendo violado por el Estado o no es la inteligencia, la sagacidad o la capacidad de palabra y pensamiento de alguien que haga en juicio público
que haga su juicio público en el Estado, ¿no? Digamos en una comunidad. Y el elemento o el personaje característico que tiene este poder es el filósofo, ¿no? El sabio, es decir, el que tiene el deber de denunciar las injusticias, pues es el que tiene esa capacidad de saber reconocerlas, en primer lugar, saber articularlas críticamente y saber argumentarlas en público. Y es nosotros el filósofo. Vale. Entonces, estos sabios son los que conocen los derechos básicos del ser humano. Y en la medida en que los conocen, pues tienen la capacidad de saber cuándo están siendo vulnerados y cuándo no. Y esto es lo que da lugar al derecho a la revolución. Pero, como digo, el filósofo que se encarga de vigilar los excesos de manera analítica, vigilar los excesos del poder y alentar a los ciudadanos a hacer estallar una revolución de manera tal que tras la revolución se vean satisfechas las necesidades de libertad propias del individuo, estos filósofos deciden el destino político del pueblo, que no puede determinarse a sí mismo. Esto es una cosa importante, es decir, el pueblo no tiene la capacidad de autodeterminarse, sino que necesita de elementos particulares como son los filósofos para tener en claro esta cuestión, porque si no es posible que la ignorancia se apodere de ellos y cuando la ignorancia guía una revolución, Dios sabe que puede llegar a suceder, ¿no? Imaginaos si la ignorancia ya está en el Estado, lo que puede pasar. Digamos que si una ignorancia lidera una revolución, pues bueno, es una revolución, un conato, ¿no? Pero si la ignorancia lidera un Estado, pues aquello ya es barbarie, sencillamente, ¿no? Bien, entonces, la pregunta sería si la posición revolucionaria es prudente, pensada y meditada acerca de la legalidad de dicha revolución. En otras palabras, ¿es la revolución más racional que el poder? En el caso en que sea injusto, sí. Pero en el caso en que sea un poder dudoso o que el filósofo tenga dudas, porque claro, parece que el filósofo es clarividente y sabe identificar cuando una revolución es justa y cuando no. Pero yo creo que el filósofo se mueve en esa línea, en esa cuerda floja, ¿no? En esa línea de no saber muy bien si estoy en el saber o estoy en la ignorancia, ¿no? Nos movemos en esa línea. Entonces, en esa medida, indicar el camino revolucionario pues, es complicado, ¿no? Cuanto menos. Al menos es cuestionable o vamos, yo estaría como muy, ¿cómo decirlo? Yo sería muy prudente, ¿no? Sencillamente. Sería muy prudente decir, pues que está siendo violado y vamos a hacer algo mejor. Pues bueno, ¿y qué es la alternativa? Claro, problemático. Entonces, Fichte irrumpe en este panorama como un pensador cuasi ateo, digamos, pseudoateo, criticado por sus enemigos, porque aquí Fichte se consideraba pues, el más cristiano de todos, ¿no? Obviamente, y el más teísta de todos, claro. La cuestión es que Fichte fue clasificado como el pensador más revolucionario del panorama del idealismo alemán y encima tildado de ateo, lo que nos faltaba. Y para Fichte la legitimidad viene fundamentada por los derechos inalienables fruto de la actividad propia del yo, y donde la filosofía es el instrumento privilegiado para juzgar, ¿no? Una nueva filosofía que viene a sustituir a la religión y a la política, porque la razón es Dios y de alguna manera también el Estado. Entonces, esta filosofía es tan novedosa novedosa y potente, o digamos bien justificada, como para poder soportar estas ambiciones. Estamos ante un nuevo paradigma y aquí es cuando habría que hablar de la doctrina de la ciencia. La doctrina de la ciencia es un texto que publica Hegel en 1794, donde ofrece su propio sistema filosófico, su propio modo de pensar. La cuestión es,
El nuevo sistema de pensamiento de Fichte está basado en la razón práctica, fundamentalmente en el texto de Kant de Crítica de la razón práctica. Y su pretensión es dar respuestas de tipo religioso, político y filosófico, o al menos sí que son cuestionadas o planteadas y debatidas en la propia obra. Su lectura es muy complicada, como no puede ser de otra manera con estos autores alemanes de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y básicamente son apuntes de clase, porque Fichte era un pensador muy oral, por así decirlo, ¿no? Es decir, que tenía una apuesta por la oralidad mucho más fuerte de lo que se suponía en aquella época. Entonces, aquí viene cuando lo matan. Por la búsqueda del principio, ¿no? El primer principio es la pregunta que se hace la filosofía desde sus orígenes, la búsqueda por el primer principio. Y Fichte se está preguntando dónde buscamos ese primer principio. Puesto que el primer principio no lo encontramos en la razón teórica, porque tiene sus limitaciones, sobre todo desde las coordenadas de Reinhold, ¿no? Donde el primer principio sería algo así como el juego entre el fenómeno y el noumeno a través de la representación, ya sabemos, toda la jerga del idealismo alemán. Entonces, la conclusión que saca Fichte es que la solución del primer principio pasa por la razón práctica, y el principio fundamental del pensamiento es la libertad, ¿vale? La libertad es el primer principio del pensamiento. ¿Ya está? Esa es la apuesta de Fichte. Y entonces ahora, tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de la filosofía. Y Fichte va a decir que existen tres voluntades terriblemente ambiciosas de la filosofía. En primer lugar, asegurar la emancipación moral y política, es decir, proporcionar a la población una ley moral ajustada a la razón, obviamente. Es decir, una ley moral, digamos, ética. Vamos a decirlo así, lo más sencillo posible. Y también asegurar una política justa, ¿no? Y mediante la revolución, obviamente. No puede ser de otra manera porque el mundo que vivimos a día de hoy pues es injusto. Y lo que hay que hacer es traer la justicia a este mundo. ¿Cómo, por qué y qué es la justicia? Bueno, eso ya lo veremos o no. Según Fichte, si le apeteció o no le apeteció. Bien. En segundo lugar, superar las limitaciones kantianas en cuanto a la cosa en sí o noúmeno, aunque la cosa en sí y el noúmeno no son exactamente lo mismo, porque en la crítica de la razón pura sí que es verdad que, al menos en los manuales, siempre se plantean como sinónimos, pero es verdad que tienen usos distintos en la crítica de la razón pura. Pero bueno, yo tampoco soy un experto en la crítica de la razón pura, sí que es verdad que la he leído y tal, y le he dado alguna que otra vuelta, pero sería muy difícil, es una cosa más bien doxográfica y de detalle, dar la diferencia entre la cosa en sí y el noúmeno. Pero bueno, a grandes rasgos es lo mismo. La cosa es intentar que la filosofía debe intentar superar estas limitaciones kantianas, ¿no? La cuestión de la cosa en sí y la cuestión del abismo entre el yo y el mundo. Y esto es lo que va a intentar hacer mediante su sistema de pensamiento. Y en tercer lugar, tenemos que acabar con la primacía de la razón teórica, dándole acabar con la primacía de la razón teórica entendiendo dicha primacía como la prioridad de la representación, que el señor Reinhold ponía como fundamento del pensamiento, del ser, o lo que sea, ¿no? Es decir, hay que superar la teoría del conocimiento kantiana, hay que superar la epistemología, hay que superar la crítica de la razón pura, sencillamente. Y para ello lo que va a traer Fichte es el nuevo modo de pensar la vida.
que es la materia privilegiada del nuevo sistema de la filosofía, la vida, ¿no? Es decir, cómo se traduce la vida en nuestra conciencia, cómo pensamos estando vivos y cómo nos afecta la vida. Preguntas que, por otra parte, y ahora que lo pienso, están muy relacionadas con la fenomenología y con la corriente hermenéutica de principios del siglo XX en Alemania. Esto es una cosa interesante, sería interesante rastrearlo para los eruditos, me imagino, con la gente que está haciendo la carrera y le gusta hacer un trabajo sobre el idealismo alemán y su influencia sobre la fenomenología y demás. Investigar estas relaciones, ¿no? Esta apuesta de Fichte por la vida, por cómo se traduce la vida en la conciencia y este tipo de preguntas que me suenan muy fenomenológicas, ¿no? Contra la idea de las ideas innatas, la idea del cogito, la idea de la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir que, en resumen, Fichte está buscando un gran principio de filosofía a partir del cual podemos realizar nuestra filosofía sistemática del idealismo subjetivo, que es como se denomina la filosofía fichteana. Entonces, y voy a acabar ya con esto porque se está haciendo un poco largo. Fichte está buscando un principio absolutamente válido e indubitable. Y para buscar un principio absolutamente válido e indubitable, lo va a buscar en la lógica, ¿vale? Yo quiero que ahora hagan deberes y me pongan en los comentarios cuál creen ustedes que es un principio verdadero e indubitable, y les doy la pista. Fichte está pensando en la lógica, pero bueno, pueden ustedes poner otro, es decir, cuál es un principio verdadero e indubitable a partir del cual podemos empezar a pensar en verdad, o sea, a partir de una verdad, un axioma que ya sea verdadero per se, a partir del cual podamos empezar a construir un sistema de pensamiento, ¿no? Porque al menos sabremos que hemos empezado a pensar desde la verdad, porque si ya nos ponemos a pensar desde la mentira, todo lo que venga después, pues no serviría de nada. Y hasta aquí, ¿no? Y ya nos pondremos con el Fichte ontológico en el próximo vídeo, que prefiero cerrar la cuestión política, que ha quedado un poco batiburrillo ahí con su intríngulis un poco mal explicado, pero bueno. Si encuentran otro youtuber que explique mejor Fichte, pues me lo pasan, sencillamente, ¿no? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.